Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de Transformando la Familia por aquí por Maná del Cielo TV. Te saluda Elizabeth Vargas y te damos la bienvenida a nombre del Ministerio Mujeres con Destino, de nuestra directora Ruth Blanco y de todo el equipo ministerial que día tras día, ¿verdad? Nos comunicamos con ustedes a través de las redes sociales, a través de el número de teléfono de nuestro ministerio y nos ponemos en contacto, ¿verdad?, con nuestro público también en las actividades y talleres en los que participamos, y sabemos que este programa está siendo de bendición para cada una de las personas que nos ven, porque recibimos llamadas, recibimos comentarios constantemente de la edificación que han recibido a través de los temas que se han estado trabajando en las últimas semanas. Y comenzamos un nuevo mes, así que la temática de este mes va a estar dirigida a lo que es la crianza de los hijos. Vamos a tener diversos temas para dar esas herramientas que necesitan las familias para poder crecer saludables, ¿verdad?, que es el propósito principal de nuestro programa. Les recordamos que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales Mujeres con Destino, tanto en Facebook como en Instagram, y en nuestra página de internet mujerescondestino.com para talleres e invitaciones a las iglesias, escuelas, en la comunidad, donde quiera que nos necesiten. Saben que pueden comunicarse con nosotros y con mucho gusto vamos a estar yendo para bendecir a su familia, a su iglesia, a su comunidad. Y en esta noche, como les dije, vamos a estar trabajando un tema relacionado a la crianza de los hijos, pero es un tema muy importante porque yo creo que cada uno de nosotros hemos vivido experiencias que tal vez nos han afectado, y podríamos decir que yo creo que no hay nadie que no haya vivido alguna experiencia traumática. Así que desde la niñez experimentamos ciertas vivencias que nos pueden afectar y que si no se trabajan de la manera adecuada pueden afectarnos a nivel de nuestras vidas, tanto a nivel personal, profesional, en el futuro, cuando los niños crecen, ¿verdad?, en la escuela, en las diferentes áreas donde se desempeñan tanto los niños, los adolescentes, y luego en la adultez, si no se han resuelto todas estas situaciones, ¿verdad?, que se han vivido. Y para eso vamos a estar trabajando el tema cómo enfrentar los traumas de los hijos, o más bien los traumas emocionales de los hijos. Y tenemos con nosotros a una invitada muy especial que es experta en este tema, así que el Señor nos proveyó de una persona que puede hablar directamente porque lo trabaja día a día en su clínica, así que es una persona que nos va a orientar muchísimo sobre cómo podemos apoyar a nuestros hijos cuando viven experiencias traumáticas. Quizás no tienes hijos, pero tienes sobrinos, o eres abuela, abuelo, o tienes niños a tu alrededor que pudieran estar viviendo alguna experiencia traumática. Tal vez tú en tu infancia o en tu adolescencia viviste alguna experiencia traumática y no lo pudiste reconocer y no has trabajado con ello. Así que este programa es para ti también, para que puedas, ¿verdad?, en esta noche identificar primeramente si has pasado por alguna experiencia traumática y cómo podemos resolverla, porque nunca es tarde y lo que el Señor quiere para nosotros siempre es nuestro bienestar. Así que nos acompaña Edna Barnes. Ella es de Guatemala, está casada, es psicoterapeuta, licenciada que se especializa en terapias de niños, familias, parejas e individuos. Trabaja con experiencias traumáticas o estresantes en las vidas de, ¿verdad?, sus pacientes, y posee una maestría en psicología clínica, además que ha estado activa en algunos ministerios de su iglesia. Muy buenas noches, Edna, y bienvenida a nuestro programa. Gracias, Elizabeth, por invitarme. Gracias a todos los que nos están viendo en este momento. Es un gusto estar aquí. Cuéntanos un poquito, antes de entrar de lleno al tema, cuéntanos un poquito sobre ti, lo que haces, la experiencia que tienes en términos laborales. Okay. He trabajado con niños por más de una década. Trabajé en una escuela con niños pequeños de la edad de 11 años hasta 18 por 6 años, y luego pasé a trabajar con niños pequeños de la edad de 2 años a 5 años como consejera familiar
en la escuela por 2 años y eventualmente comencé a trabajar con el condado de Los Ángeles proveyendo servicios de salud mental. Tengo más de 8 años trabajando en la agencia en la que trabajo y también tengo mi clínica privada donde veo pacientes también. Pues qué bueno que hayas podido sacar de tu tiempo para que nos compartas un poco de todas esas experiencias, todo el conocimiento, ¿verdad?, que tienes a través de todos estos años. Gracias. Que has estado trabajando con este tema. A nosotros siempre nos gusta traer algún pasaje bíblico que de alguna forma se relacione con el tema. Claro que el tema del trauma no se ve específicamente, quizás palpablemente en la Biblia, pero sí hay unos versos que hablan del dolor. Sabemos que las experiencias traumáticas producen dolor. Y uno de los versos que queremos traer es Jeremías 15:18. Sabemos que Jeremías pasó por momentos bien dolorosos y en un momento dado él le dice al Señor: ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Otra versión dice: ¿por qué es mi dolor perpetuo y mi herida incurable que se rehúsa a sanar? Así que vemos que él está verbalizando que algo le estaba causando dolor, sufrimiento, y tal vez no sabía cómo manejarlo, y si se lee en el pasaje completo le está reclamando a Dios por qué él está viviendo esa experiencia. Y muchas veces cuando vivimos experiencias traumáticas, pues nos preguntamos por qué ocurren esas experiencias. Humanamente, ¿verdad?, nadie quiere experimentar situaciones de dolor, pero sabemos que la vida pues viene acompañada de muchos retos y desafíos y de experiencias que, aunque nos duelan, algunas son parte natural de la vida. Exacto. Y otras pues ocurren porque, ¿verdad?, no sabemos quizás el por qué, pero tienen todas un propósito en cada una de nuestras vidas. Lo importante es que cuando pasemos por experiencias así podamos trabajarla, y eso es lo que queremos en esta noche. Y otro verso que quiero compartir, un pedazo del verso, es Isaías 53:4. Esta semana pasada estuvimos celebrando, ¿verdad?, la Semana Santa, y dice la palabra que ciertamente el Señor, refiriéndose a Jesús, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Así que Jesús también pudo experimentar sufrimiento en esa cruz, y a través de las experiencias que tuvo en su vida, que quizás no están tan explícitas, ¿verdad?, pero sí sabemos que en un momento le pidió al Padre: pasa de mí esta copa. O sea, que tuvo experiencias también difíciles que enfrentar, y Él conoce nuestro corazón, y Él vino, ¿verdad?, para sanar, para restaurar nuestra vida. Y eso es lo que queremos transmitir también esta noche, que además de la información que vamos a estar brindándole, Jesús es la alternativa para sanar todos nuestros sufrimientos y todos nuestros dolores. Así es. Y entramos de lleno, ¿verdad?, a nuestro tema, y queremos comenzar diciéndole al público qué es un trauma, cómo definimos un trauma. Muy buena pregunta. Yo creo que cuando hablamos de un trauma, hablamos de varias cosas, pero yo creo que lo principal es entender que un trauma es algo que marcó nuestra vida, algo que nos sigue, que sigue allí, que no se ha tratado. Como estaba diciendo el pasaje al principio, es como un dolor que sigue y que sigue, que no ha sido tratado todavía. Encontramos diferentes tipos de trauma, y cada tipo de trauma trae algo específico en nuestra vida que nos causa un dolor profundo. Hablando precisamente de los tipos de trauma, ya sí me gustaría que entráramos a definir, quizás no sé si lo quieras hacer por etapa, traumas que sean, ¿verdad?, para niños ya más pequeños, o pues que se den dependiendo de la edad, pero qué tipos de trauma pueden experimentar los niños, y luego quizás los adolescentes, algunos traumas distintos. Excelente pregunta. Para los niños pequeños de la edad de 2 años a 7 años, la mayoría de traumas que nosotros vemos en la clínica es el trauma de donde los niños ven bastante conflicto en la casa, donde hay conflicto familiar, donde hay separaciones, donde hay cambios de hogar, ya sea de un país a otro país, de una escuela a otra escuela, dejar a familias de un estado a otro estado. Para la edad de 7 años para
quizás unos 10 años, miramos el trauma que los niños comienzan a experimentar cuando van a comenzar la escuela por primera vez. Ahí es donde ellos comienzan a experimentar lo que le llamamos el bullying, ¿verdad? También comienzan a experimentar el bajo autoestima, dependiendo del tipo de hogar de donde los niños vienen. De la edad de los 11 años para la edad de adolescentes, miramos diferentes tipos de traumas. Los tipos de traumas que miramos, nuevamente, miramos, se puede decir, el bajo autoestima también. Se mira la dificultad en asimilarse adentro de las escuelas, adentro en encontrar amigos, y todo eso viene a causa de lo que han experimentado de pequeños y lo que han experimentado en casa o en diferentes lugares también. Hay un tipo de trauma que quizás puede pasar en cualquier etapa de la vida, y son las pérdidas. Exacto. Eso también puede afectar a los niños, por ejemplo, la pérdida tanto de un familiar, un amiguito, hasta una mascota. Exacto. Yo creo que la pérdida es el trauma más difícil de tratar. Muchas personas piensan de que cuando perdemos a un familiar, a un amigo, a una mascota, que perdemos a esa persona y queremos que se nos termine ese dolor rápidamente. Hace un año específicamente yo perdí uno de mis perritos, que era como mi hijo. Y me acuerdo, mi papá me decía, ya deja de llorar, ya deja de hacer eso a un lado, es solamente una mascota, pero para mí era como un hijo, ¿verdad? Entonces pasé por ese tipo de trauma donde yo dije, se terminó mi vida. Muchas veces las personas piensan que cuando pierden un amigo, un familiar, una mascota o cualquier otra, que tienen cualquier otra pérdida, muchas veces pensamos y sentimos como que todo se nos termina. Entonces ese es uno de los traumas más difíciles para los niños pequeños, para los adultos y para los ancianos también, específicamente para los ancianos, porque han llegado a una etapa donde ellos sienten de que todo se les está terminando. Y para los niños pequeños, si tienen la pérdida de un abuelo, de un padre, comienzan a cuestionar y a preguntarse qué es lo que va a pasar en el futuro. Y para los papás o para los adolescentes, las pérdidas también son muy difíciles porque crea una instabilidad para ellos. Hay otro tipo de trauma también que se ve mucho, y es el maltrato, tanto físico, ¿verdad? Verbal, y uno que no se habla mucho, pero se da más de lo que la gente piensa, que es el sexual, ¿verdad? Exacto. El trauma sexual es uno de los traumas más, esos son los temas más escondidos, específicamente para nuestra comunidad latina. En trabajar en la clínica miramos que ese tipo de trauma es algo que pasa y a veces lo escondemos por temor, a veces lo escondemos por vergüenza, a veces lo escondemos porque no sabemos cómo tratar con ese tipo de trauma. Leía, no recuerdo exactamente si era un artículo, que el % es bien alto y particularmente se da mucho en el entorno familiar, o sea, que no son personas ajenas a los niños los que abusan sexualmente de ellos. Exacto. Hay muchas personas que a veces, nuevamente, como estaba diciendo, este tema es bastante cercano a nuestra comunidad latina, hispanohablante. La razón por qué es porque a veces vivimos en nuestras casas y tenemos a diferentes familiares que viven con nosotros. Y eso a veces abre una puerta para permitir que haya un abuso sexual a los niños, un abuso sexual a los menores de edad. Y los menores de edad y los niños, por temor a decir algo, se quedan callados. Y a veces por proteger a los papás o por protegerse ellos mismos no dicen nada. Sí, porque muchas veces estos agresores los amenazan también. Exacto. O sea, que no solamente es el trauma de la experiencia, sino la intimidación que viven y ese sufrimiento. Conozco personas que han pasado por situaciones así y a veces llevan años guardándose eso y no lo dicen a nadie por temor al rechazo, por temor a que no le crean, por temor al agresor.
y realmente es bien doloroso. Y la Biblia en Salmos, ahora no recuerdo exactamente, dice que mientras callé envejecieron mis huesos. O sea que mientras nos callamos esas experiencias dolorosas, nuestra alma, nuestro cuerpo se va consumiendo con ese dolor. Exacto. Algo que también me parece que deberíamos mencionar son los traumas que causan las personas o que son figuras de autoridad. ¿Qué nos puedes decir con relación a eso? Es algo, a veces son cosas que no pensamos, pero las personas de autoridad tienen tanto, la palabra de esas personas tienen tanto poder a veces. Por ejemplo, en las escuelas, cuando un maestro le dice a un niño, no eres bueno para la matemática, nunca vas a ser un buen doctor porque no sabes matemática, o no aprendes porque no te enfocas, o cosas así, o nunca vas a ser bueno para jugar fútbol americano o fútbol, soccer. Todo eso afecta a los niños. ¿Por qué afecta a los niños? Es porque llegan al punto de afectar su autoestima. Entonces los niños se empiezan a cuestionar a ellos mismos, se empiezan a cuestionar y decir, quizás no soy buena para esto, quizás nunca voy a ser buena para ser una doctora, quizás no voy a ser bueno para esto. ¿Por qué? Porque miramos a esas personas y las miramos como unas personas, como mentores. Miramos a esas personas y los miramos a ellos y decimos, si mi maestro piensa que yo no soy buena para ser doctora, no voy a ser buena para ser doctora. De la misma forma, los papás a veces hablan cosas, le dicen cosas específicas a los niños que marcan a esos niños y los hace sentir de que no van a ser buenos para hacer nada si no tienen la bendición, se puede decir, de los papás o de sus mentores o personas que están alrededor de ellos. También en la comunidad, como mencionabas, en los juegos, quizás un coach ¿verdad? De algún deporte que esté practicando el niño, los maestros de escuela bíblica en la iglesia, ¿verdad? De los ministerios de niños, los pastores o cualquier persona que esté en una posición de liderazgo, que el niño lo vea, ¿verdad? Como una figura de respeto, puede influenciar positiva o negativamente la vida de los niños. Y lamentablemente con las palabras a veces se hiere más que con las acciones. Así que yo creo que eso es importante que lo sepamos, y particularmente que los papás estén muy pendientes de, ¿verdad?, con quién se relacionan los niños, dónde están, qué le están diciendo a los niños. Exacto. Déjame comentarte de que una de las cosas que miramos bastante en la clínica es personas que vienen y se sienten como estancadas en no poder salir en sus carreras, salir adelante en sus carreras, o no poder hacer diferentes cosas. Y cuando nos comenzamos a tratar con ellos, comenzamos a hablar, llegamos a un punto donde nos damos cuenta a dónde está la raíz de todo eso. Y muchas veces encontramos que la raíz de todo eso es las palabras que alguien le dijo a esa persona. Y todo eso causa un trauma para ellos, a no sentirse capaces de ser las personas exitosas que Dios nos mandó a ser, ¿verdad? Yo de niña tuve una experiencia que te comenté, creo que cuando estuvimos hablando, y ahora lo puedo hablar y reírme, ¿verdad? Pero fue una experiencia que con una maestra de escuela, particularmente con el idioma inglés, digamos que no valoró, no valoró, más bien no le dio importancia a que yo estuviera llorando porque no había obtenido una buena calificación en un examen. Y en otras palabras, como que se burló de lo que yo estaba expresando porque yo estaba llorando en el salón. Y yo pienso que de alguna forma yo bloqueé el inglés. A causa de esa experiencia, y sí, he tenido mucha dificultad en poder asimilar el idioma, en poder enfrentarme, ¿verdad? Particularmente cuando lo tengo que hablar, y siempre me he acordado de esa experiencia, y yo siempre he pensado que quizás esas palabras que ella dijo en ese momento causaron que yo como inconscientemente bloqueara lo que es el idioma inglés. Y a veces uno piensa eso no es nada, una bobería, como decimos en la casa, pero cualquier cosa que nos puedan decir puede hacer la diferencia en la vida de nosotros. ¿Algún otro ejemplo que puedas traer?
Ahora que mencionas el que bloqueaste, el aprender inglés, eso es lo que la mayoría de personas hacen, bloquear el trauma específico que las personas han pasado. Por ejemplo, hace varios años trabajé con una señora de 47 años. Tuvo una experiencia bastante traumática a la edad de 2 años. Wow. A la edad de 2 años ella bloqueó esa experiencia y ella estaba teniendo síntomas físicos, síntomas de ansiedad, de depresión y todo eso, pero ella no entendía por qué. ¿Por qué? Porque tenía una familia hermosa, un esposo que la amaba, un esposo que le daba todo, tenía una casa, todo lo tenía y ella no entendía el por qué ella se sentía de la forma que se sentía. Y comenzamos a trabajar, fue un proceso bastante grande, pero llegamos al punto donde ella se pudo dar cuenta de que a la edad de 2 años ella bloqueó ese incidente traumático. Y cuando comenzamos a tratar con ese incidente, fue cuando ella se comenzó a dar cuenta cómo eso había bloqueado su crecimiento espiritual, su crecimiento intelectual, su crecimiento a todo lo que ella estaba haciendo. Qué interesante que traigas este ejemplo, porque quizás no nos ponemos a pensar a qué edad, o sea, los niños pueden experimentar traumas que los afecten, o sea, desde tan temprana edad como los 2 años estás mencionando, antes de eso también. Hay un estudio que muestra que a la edad que cuando los niños comienzan a hablar es cuando ellos comienzan a hacer memorias. Entonces es cuando ellos comienzan a recordarse de todas las cosas que han experimentado. Antes de que los niños comiencen a hablar, todavía no tienen la capacidad de recrear memorias, pero si ellos comienzan a hablar, se pueden recordar de todas las cosas que han pasado anteriormente. Me gustaría que nos dijeran un poco, ¿verdad?, para esos papás que están viendo, o quizás personas que han pasado por experiencias traumáticas, ¿qué señales dan los niños, los adolescentes, cuando están pasando por una experiencia traumática? Todo depende del trauma. Si, digamos, es un trauma, si estamos hablando de un trauma sexual, los niños pequeños, de la forma que experimentan su trauma, es más que todo que se comienzan a aislar. Niños que su comportamiento comienza a cambiar, son más agresivos, no quieren ir a la escuela, comenzamos a ver comportamientos que nosotros le llamamos regresivos, donde los niños ya aprendieron a ir al baño, pero se están haciendo del baño en la escuela, en diferentes lugares, no quieren comer. Eso es lo que miramos en los niños pequeños. En los adolescentes lo que comenzamos a ver es que ellos se comienzan a aislar. Ya no quieren estar con la familia, no quieren salir con los amigos, ya no les interesan las cosas que les interesaba anteriormente. Miramos también de que comienzan a bajar sus grados en las escuelas, comienzan a responderle a los maestros, comienzan a ser un poco más agresivos en la casa y comienzan a empujar a todas las personas que los quieren proteger y que los quieren ayudar. Para los adultos lo que miramos es mucho coraje. Miramos mucho coraje, miramos un bajo autoestima y miramos una protección, que se quieren proteger porque han tenido una vida donde ellos han tenido que aprender a protegerse ellos mismos. Entonces cuando comenzamos a buscar la razón del por qué están actuando de la forma que están actuando, automáticamente se bloquean ellos mismos. Algo que se vive mucho es el divorcio. Y lamentablemente, ¿verdad? No quisiéramos que ocurriera eso, pero ¿cómo responden los niños a ese trauma de la separación de papá, mamá y esas discusiones o tal vez esos pleitos legales de dónde va a estar, si aquí, allá? Eso es muy difícil. El divorcio es lo más difícil para los niños. Muchas veces lo que miramos es que los niños se comienzan a culpar a ellos mismos porque la familia se separó. Siempre identificamos si hay un grupo de niños en la casa, si hay 2, 3, 4 niños en la casa, siempre hay un niño que se echa la culpa y se siente que los niños se sienten que están en medio, ya sea de mamá o de papá, y tratar de complacer a una o a la otra familia. ¿Y qué es lo que pasa? Que esos niños nuevamente comenzamos a ver que se sienten más irritables, se sienten más enojados, más agresividad, nuevamente a aislarse. Estos niños comienzan a sentirse de que no tienen una estabilidad. Cuando un niño no tiene una estabilidad,
comienzan a sentir su autoestima, comienza a bajar y comienzan a sentirse que están solos. Y ahí es donde no tienen confianza ni con mamá ni con papá, porque están tratando de ver a quién complacer. En el caso de las pérdidas, los niños exteriorizan como nosotros los adultos las pérdidas cuando están sufriendo, se lo callan. ¿Cómo podemos ver si el niño está sufriendo, ¿verdad?, un trauma por alguna pérdida? Bueno, puede ser de dos formas. Hay niños que externalizan sus comportamientos, donde podemos ver que están enojados, donde tienen más berrinches, donde son más agresivos, donde comienzan a tirar cosas por no saber cómo poder expresar lo que están sintiendo. Y el otro tipo de niños son los que internalizan las cosas, que se quedan callados, se aíslan, no quieren hablar con nadie. Uno puede ver de que están tristes, no tienen la misma comunicación que tenían con uno a como la tenían antes de que su mascota falleciera o de la separación. En el caso, ¿verdad?, de cuando ya están pasando por estas experiencias, ¿qué pasos pueden tomar los padres para poder apoyar los niños? O sea, ¿de qué manera pueden abordarlo? Quizás puedes explicarnos, dependiendo del trauma, ¿verdad? Porque si es pérdida, si es agresión sexual, si es divorcio, ¿cómo los padres pueden trabajar con esta? Excelente pregunta. Comencemos primero con la separación familiar, el divorcio. Yo creo que una de las cosas principales que los papás pueden hacer para ayudar a los niños es nuevamente de dejarles saber de que a pesar de que hay una separación, de que los papás siempre van a estar ahí. Tratar de no hablar mal de mamá o no hablar mal de papá, pero mantener esa relación con los niños neutral. Cuando los papás comiencen a ver que los niños están aislando o los miran que han cambiado emocionalmente, o aún miran de que están más reservados o más callados o más agresivos, de sentarse a hablar con ellos y explicarles que la separación la separación es de los adultos, pero que los adultos siempre van a estar ahí para proteger a los niños, para estar ahí para darles lo que ellos necesitan. Cuando hablamos de un trauma sexual, en el momento que los papás vean que los niños están cambiando físicamente, emocionalmente, mejor quiero decir, cuando miren que hay un cambio emocional, donde los niños se están aislando, donde los niños estén ya haciendo sus necesidades en ellos mismos, o miren que hay una agresividad o hay cambios en la escuela o se están aislando, lo primero que deberían de hacer es más que todo acercarse al niño, tratar de hacer la conexión entre el papá y el niño más fuerte, y para que el niño se sienta confiado y a gusto para decir: esto es lo que está pasando conmigo. Y si en el momento que el niño o la niña llega a decir algo, de no escandalizarse o no asustarse, a llegar al punto que el niño se sienta que quizás no hubiera dicho nada, sino de decir: gracias por decirme, vamos a buscar ayuda, ¿verdad? Ahora que mencionas la palabra vamos a buscar ayuda, ¿qué tipos de ayuda pueden buscar los papás? Hay varios tipos de ayuda. Para los niños pequeños hay terapia específica, lo que nosotros le llamamos terapia de juego, donde le enseñamos a los papás a sentarse al nivel de los niños, a jugar, a hacer una conexión para donde el niño o la niña se sientan a gusto para poder platicar y conversar lo que está pasando, para poder procesar lo que pasó, el tipo de trauma que pasaron. También está la terapia familiar, donde como familia se puede tratar con el tipo de trauma específico que está pasando la familia, porque el trauma no solamente afecta a una persona, sino que afecta a la familia completa. Entonces es importante buscar ese tipo de ayuda donde se pueda ayudar a la familia completa a tratar con el trauma que están pasando familiar. Ok. Y sería bueno, ¿verdad? Porque muchas personas nos enseñan lo básico en términos de lo que es la conducta humana, pero sí sería bueno que mencionaras qué profesionales específicamente los papás podrían, porque a veces no saben dónde llamar o a quién preguntarle o cómo conseguir a alguien que los pueda apoyar. Yo creo que lo principal es entender el tipo de ayuda que quieren buscar.
porque muchas veces hay personas que están buscando ayuda, pero realmente no saben qué tipo de ayuda buscar. En situaciones de trauma o en situaciones donde tenemos una pérdida, es importante buscar a psicoterapeutas o buscar a personas que están relacionadas en tratar el trauma específico. También una cosa muy bonita que tenemos, Elizabeth, es de que nosotros creemos en un Dios grande y tenemos una fundación espiritual ya, ¿verdad? Entonces el tener esa fundación espiritual es importante, pero también es importante que como padres abramos esa puerta de decir, vamos a tratar con eso y buscar a personas específicamente que tienen experiencia en tratar con traumas, en tratar con depresión, tratar con ansiedad, tratar con comportamientos donde se están presentando. Ya cuando esas personas comiencen a tratar con esos comportamientos, se van a poder tratar con el trauma poco a poco. Quizás si los papás no saben qué profesional les pueda ayudar, no sé si hablando con los trabajadores sociales de la escuela, con un orientador, quizás podrían recibir la información que necesitan. Exacto, y las escuelas tienen recursos específicos a donde los niños pueden ir a recibir servicios. También está lo que nosotros en el condado de Los Ángeles está el número de teléfono, el 211, donde se puede llamar para preguntar a diferentes clínicas donde pueden recibir terapia. También están en el condado de Los Ángeles, está el Departamento de Salud Mental. Hay diferentes oficinas en este condado donde ellos pueden ir para recibir terapia para los niños. También en la iglesia, con sus pastores, con sus consejeros espirituales, ellos también tienen recursos a donde ellos pueden ir a preguntar y decir, esto es lo que está sucediendo en mi casa, ¿a dónde puedo ir a buscar ayuda? Lo importante es que no se queden, ¿verdad?, con ese problema, con esa situación, que no se aíslen ellos también, sino que busquen la ayuda que necesitan para que puedan salir adelante como familia. Particularmente, ¿qué repercusiones puede tener el no resolver un trauma? Y sé que traiste ya un ejemplo, pero si nos pudieras dar algunos otros ejemplos. Exacto. De qué repercusiones puede tener en la adultez, en la adolescencia, por ejemplo, un trauma en la niñez, en la adolescencia, qué repercusiones puede tener, y luego en la adultez. Yo creo que una de las cosas que miramos en los adolescentes bastante es de que cuando los traumas no se tratan, los muchachos andan buscando porque hay un vacío por dentro. Entonces se empiezan a envolver en drogas, se empiezan a envolver en cosas donde realmente no son sanas. También comenzamos a ver que comienzan a hacer cosas donde se pueden poner en peligro también. Para los adultos, más que todo, miramos bastante lo que nosotros le llamamos síntomas somáticos, que vienen siendo síntomas físicos, enfermedades. Comenzamos a ver bastantes enfermedades físicas que no tienen un diagnóstico específico a través de los doctores. Y comenzamos a ver una depresión también. Se comienza a ver ansiedad en las personas, ataques de pánico en los niños y adultos, porque no saben cómo controlar la situación en la que están pasando y no saben cómo expresar lo que están pasando también. Ahora que mencionas esto de ataques de pánico, mucha gente no sabe cuáles son esos síntomas, o sea, ¿qué experimenta una persona que está teniendo ataques de pánico? ¿Cuál es la diferencia con los ataques, por ejemplo, de ansiedad? Sí, sería bueno que pudieras explicarnos un poquito más sobre eso. Un ataque de pánico es cuando una persona se siente que como por ejemplo, todos lo experimentan de una forma diferente. Por ejemplo, te doy un ejemplo, tengo un muchacho que estoy trabajando con él que tiene 19 años. Un ataque de pánico para él es prácticamente sentir como que se le va a salir su corazón, que se le va a parar y comienza todo su cuerpo a sentirse como que está hormigueando. Llegar al punto donde su cuerpo se duerme por completo y lo único que él puede hacer es sentarse en el piso a esperar de que eso pase. Para otras personas un ataque de pánico es
algo que ellos están pensando en ese ataque constantemente. Es una ansiedad que tienen de un ataque que va a pasar, que no saben en qué momento va a pasar. Entonces que comienzan a sentir como que están teniendo un ataque al corazón, como que se les está paralizando ciertas extremidades del cuerpo, y no saben en qué pensar, que lo único que sienten es una necesidad de salir corriendo, pero no saben a dónde ir. También tuve la oportunidad de ver una persona que unas experiencias traumáticas como que la bloquearon de tal forma que no hablaba. ¿Has tenido experiencias con relación a esto? Sí, ese tipo de experiencias es lo que nosotros le llamamos mutismo. Un mutismo donde es una forma que esas personas han encontrado para protegerse a ellos mismos, porque el hablar de lo que está pasando es más doloroso para ellos, porque nunca lo han hablado y lo que han hecho es que lo han reprimido, lo han guardado por años y años, y lo que pasa es de que sienten de que si digo algo me va a dañar más, entonces se llegan a callar y tiene que pasar tiempo que ellos se puedan relajar para poder decir una palabra nuevamente. Muchas de esas personas han experimentado, hay personas que no entienden lo que está pasando, entonces empujan a que esa persona hable, y lo único que hace es que reprime más a esa persona, la hace sentir como que no sentirse segura, y se quedan callados. Específicamente una niña de 5 años pasó por un trauma bastante grande, donde la niña dejó de hablarle a todo el mundo excepto a la mamá y al papá. Y fue muy difícil aún para la niña ir a la escuela, porque en la escuela se espera de que los niños hablen, claro, que participen en la clase, y para los maestros era muy difícil. Los papás las tuvieron que sacar de la escuela para trabajar con ella. Cuando comencé a trabajar con ella, lo único que yo llegaba era con juguetes. Me sentaba al nivel de ella a jugar, y eventualmente la niña comenzó a sentirse a gusto para comenzar a hablar. Y al incorporar a los papás y incorporar a diferentes personas hasta llegar al punto que la niña pudimos procesar un poquito y a ella pudo funcionar y regresar a la escuela. Ese tipo de trauma, a veces lo que los niños o las personas adultas hacen al quedarse callados es protegerse. Algo que me gustaría que dijeras, por ejemplo, en ese caso, como cuánto tiempo puede tomar esos procesos de terapia, porque a veces cuando pasamos situaciones y vamos y buscamos ayuda profesional, queremos que el dolor, que el trauma desaparezca de hoy para mañana. Exacto. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cuánto tiempo puede durar? Yo creo que todo depende del trauma. Depende del tipo de trauma que estamos tratando. Por ejemplo, un trauma en la violencia doméstica dice que por cada 5 años de trauma, de violencia que han sufrido las personas, se toma 1 año completo para comenzar a tratar con el trauma que han pasado. Wow. Para los niños pequeños, si han pasado por un trauma bastante grande, no estamos hablando de 1 semana, 2 meses, sino que estamos hablando quizás de 1 año o más, dependiendo de la capacidad de la persona y de cuán dispuesta está la persona a querer tratar con el trauma. Qué bueno que lo aclares, porque como te decía, muchas personas, especialmente los adultos, porque pues los niños quizás no tienen tanto la noción del tiempo, quizás ni entienden lo que están viviendo, lo que están pasando, pero los adultos particularmente pues quieren resolver las cosas bien rápido, de hoy para mañana, y no saben que eso afecta más el proceso, porque mientras más desesperados estamos por resolver, lo que a veces hacemos es atrasar, no llevamos el proceso como debe ser. Exacto. Y darnos ese tiempo para sanar, o sea, que no es algo que ocurre de la noche a la mañana, que es algo que dependiendo del trauma que se vivió, es el tiempo que se va entonces a llevar la recuperación. Exacto. Hay traumas que no se puedan resolver. Esa es muy buena pregunta. Yo creo que todos los traumas se pueden resolver dependiendo si la persona está dispuesta a resolverlos.
porque si la persona no está dispuesta a querer tratar con eso, entonces esos son los traumas que no podemos resolver. El trauma va a existir, fue algo que ya sucedió, es algo que ya está en nosotros. La diferencia es de que aprendemos a cómo tratar con la experiencia, aprendemos técnicas, aprendemos habilidades a cómo tratar con lo que estamos sintiendo, con ese dolor. Ahora ya sabemos cómo tratar con el dolor y ahora no lo ignoramos ni lo hacemos a un lado. Entonces, no es que no haya trauma que no se pueda resolver, sino que es qué tan dispuesta estoy yo a tratar con el trauma del cual pasé o experimenté. En el caso de los niños quizás un poquito más difícil, pero ¿cómo el papá o la mamá se puede dar cuenta que ya ese niño superó ese trauma? Y entonces también en el caso de los adolescentes o adultos. Yo creo que los papás se comienzan a dar cuenta que los niños comienzan que están resolviendo ese trauma cuando comienzan a ver cambios emocionales, cuando comienzan a ver cambios de actitud, cuando comienzan a ver de que los niños están más abiertos a querer compartir con ellos, a querer a sentirse seguros de decir, mamá, esto está pasando conmigo, o poder venir a correr con mamá o papá y recibir un abrazo o una caricia. Cuando los niños comienzan a sentirse, ¿cómo se dice? Que hay una estabilidad en su vida cuando mamá y papá están alrededor de ellos. Cuando ellos comienzan a ver esos cambios en los niños, es cuando ellos se van a comenzar a ver que los niños ya están tratando con ese trauma. ¿En el caso de los adolescentes o los adultos? En el caso de los adolescentes, nuevamente cuando comenzamos a ver cambios en comportamientos, si los adolescentes se trataron con el trauma, ya sea haciendo cosas dañinas para ellos, o si se comienzan a tener comportamientos donde se están poniendo en peligro ellos, si comienzan a ver que eso va cambiando o que va terminando y hay una relación ahora donde ellos se sienten a gustos a sentarse a la par de papá o mamá, a ver televisión, aunque sea cuando anteriormente no lo hacían, a compartir más tiempo familiar, es cuando ellos se comienzan a abrir para hacer cambios específicos emocionales. En el caso de los adultos, por lo menos lo que yo he visto particularmente es que el adulto cuando recuerda la experiencia, todavía si no ha sanado o no ha trabajado con ese trauma, lo verbaliza como si estuviera ocurriendo o con mucho resentimiento, coraje. ¿Cómo un adulto sabe si ya sanó una experiencia traumática? Muy buena pregunta. Yo creo que de la forma que se sabe que uno ya ha sanado es cuando uno comienza a tener paz interior. Una paz donde nosotros comenzamos a sentir de que sí pasó, pero no es algo que puedo cambiar ya. Lo único que yo puedo cambiar es lo que estoy viviendo en este momento. Aceptarse a uno mismo, aceptar de que el pasado no lo podemos cambiar, ni el futuro tenemos la posibilidad de cambiar, pero lo que tenemos la posibilidad de cambiar es el día de ahora. Aceptarnos como somos y sin querer cambiar ni para complacer a otras personas, sino que es aceptarme a mí mismo. Yo sé que, ¿verdad? Que quizás no nos puedas dar todas las fórmulas que utilizas en terapia, pero si fuera a hacer alguna recomendación de qué ejercicios pudiera hacer. Bueno, los niños, ya mencionaste que jugando es como se trata de llegar a ellos, pero quizás a los adolescentes, no sé si escribiendo, ¿qué tipo de ejercicio pueden hacer los adolescentes o los padres con sus hijos para que sean terapéuticos? Yo creo que una de las cosas que se pueden hacer con los jóvenes es buscar lo que les gusta a ellos. Por ejemplo, si son deportes, abrir la puerta para que ellos puedan participar en deportes. Si a los jóvenes les gusta la música, llevarlos a lugares donde ellos puedan aprender música. Eso les ayuda a relajarse, a poder sentir una forma de balance. Si les gusta el arte, también buscar ese tipo de cosas donde los jóvenes se sientan a gusto para poder buscar ese balance que ellos necesitan. Para los adultos, yo creo que lo más importante es buscar algo que a ellos les gusta.
A veces como adultos nos ocupamos de todo lo que tenemos que hacer y nos olvidamos de nosotros mismos. Yo creo que lo más importante es buscar qué es lo que a Edna le gusta hacer para sentirse en una forma relajada, para sentirse de que tiene un tipo de control en su vida. ¿Verdad? Ya hemos hablado en términos de terapia y quizás desde la perspectiva de conducta humana, pero como terapeuta cristiana que eres, ¿qué papel puede tomar la iglesia o puede jugar la iglesia para apoyar a familias que están pasando experiencias traumáticas, ¿verdad? Sea con sus hijos o... Yo creo que una de las cosas muy importantes es de que si una persona llega a hablar con nosotros de algún tipo de trauma que están pasando, es importante de ayudarle a esa persona a sentirse a gusto, de sentirse protegidas. Y lo más importante es de no agarrar esa información y dársela a Juanito, a Pablo, a María o a ninguna otra persona. Si esa persona tuvo la confianza de venir con Elizabeth para comentarle algo, de Elizabeth tomar ese momento para agarrar a esa persona y decir, gracias por decirme de qué forma te puedo ayudar. ¿Cómo te puedo ayudar a buscar servicios? O dirigirlos también con los pastores y a ayudarlos a sentirse a gusto para poder comenzar a tratar con los traumas que están pasando, ya sea familiares o individuales. ¿Puede la iglesia hacer algún tipo de taller o algún tipo de dinámica, ¿verdad? Retiro o algo donde pueda tratarse la prevención de los traumas? Yo creo que eso es muy importante, la educación es muy importante. Yo creo que en nuestras iglesias tenemos que hacer talleres y proveer ese tipo de talleres para que las personas entiendan qué es lo que es el trauma, qué es la importancia de la conexión emocional, la importancia de buscar ayuda, la importancia de saber a dónde puedo ir a buscar esa ayuda. Las iglesias son los mejores lugares donde nosotros podemos educar a las personas en lo que se trata de los traumas y diferentes temas. Algo que a mí me gusta siempre recalcar en el programa y también cuando doy, ¿verdad?, a veces charlas, es que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y a veces solamente nos enfocamos en la parte espiritual, pero descuidamos esta parte emocional que es tan importante. Y precisamente cuando venía de camino para el programa, yo venía hablando con mi esposo de que el salmista decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? O sea que aún los personajes en la Biblia, si vemos, hay muchos de ellos que pasaron situaciones difíciles y que expresan que sus emociones estaban siendo afectadas, ¿verdad? Y sabemos pues que podemos ir a la fuente, a Dios, ¿verdad?, para que nos ayude en el proceso. Pero qué bueno que Dios le ha dado la capacidad a profesionales como tú, ¿verdad?, otro tipo de profesionales como psicólogos, psiquiatras, ¿verdad?, trabajadores sociales, que pueden apoyarnos en estos procesos, darnos las herramientas para que nuestra familia pueda crecer saludable. Y es bien importante que nosotros tomemos esta información y no nos la guardemos, sino que la compartamos también con otras familias, con otros padres que quizás sus hijos están experimentando situaciones que a veces uno dice, mira, este vecinito está como diferente, o mi sobrino, mi nieto se está comportando distinto. Esta información no se la quede, también compártala, porque es bien importante que nosotros busquemos el apoyo que se necesita para enfrentar todas estas crisis, tanto a nivel personal como a nivel familiar. El Señor nos ha puesto en comunidades con un propósito, y uno de los propósitos principales es que podamos apoyarnos y ayudarnos para poder crecer y ser más efectivos en nuestras vidas. Y definitivamente el trabajar con el pasado y no dejarlo, no tapar, ¿verdad?, con parchos esas heridas, es bien importante. Exacto. ¿Cómo podríamos resumir quizás qué papel también juega la espiritualidad en la sanidad de estos traumas?
tenemos que recordar que dice la palabra de Dios que cuando venimos a Él que somos nuevas criaturas, ¿verdad? Y en ser nuevas criaturas, también el Señor nos dice que vengamos a Él. Y cuando nosotros venimos a Él, Dios nos ayuda a entender lo que nosotros necesitamos hacer para sanarnos a nosotros mismos. La importancia es de sentirnos seguros y sentirnos capaces de poder ir a buscar esa ayuda. No solamente de Dios, sino que también Dios ha puesto a personas, como dijiste, a nuestros pastores. Dios los tiene ahí para que nos puedan ayudar a buscar la ayuda necesaria. Es importante que nosotros estemos abiertos también a lo que el Espíritu Santo está trayendo a nuestra vida, porque el Espíritu Santo nos va a ir mostrando poco a poco las cosas que nosotros tenemos que tratar. Si estamos dispuestos a tratar con lo que Dios nos va a enseñar. Recordemos de que cuando nosotros invitamos a Dios a nuestro corazón, lo invitamos y decimos, Señor, toma control de mi vida y enséñame las áreas donde de las áreas que tengo que cambiar. Y cuando Dios nos viene a mostrar, es cuando nosotros tenemos que tomar pasos de fe y decir, necesito ayuda. Qué bueno que mencionas eso, porque yo creo que a lo largo de mi vida particularmente, y sé de otras personas también, que le han pedido al Señor y le han pedido al Espíritu Santo que traiga a su memoria cuáles son esas áreas que han sido lastimadas, que quizás están en el inconsciente y no las sabemos, pero sí estamos experimentando situaciones que tienen que ver con esas experiencias que vivimos. Y yo sé que el Señor también responde esas oraciones y trae a nuestra luz, nos trae a la luz, ¿verdad?, a nuestra memoria. ¿Qué áreas podemos estar adoloridos o estar sufriendo o que no hemos trabajado para que podamos buscar la ayuda y también con su apoyo, ¿verdad?, que es bien importante, podamos salir adelante? Hay un pasaje en Jeremías capítulo 33, versículo 6 que dice: he aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Amén. Y qué hermoso que la palabra del Señor nos trae estas experiencias, nos trae esta palabra que nos refresca y estas promesas del Señor para nuestra vida, de que Él está ahí también dispuesto a sanar nuestro corazón. Si hemos pasado por algún trauma en algún momento de nuestra vida, hoy es el día de entregar esas situaciones, esas experiencias al Señor para que Él traiga sanidad y para que nos cure, porque el Señor lo que quiere es que nosotros tengamos paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así Amén. Que en esta noche queremos darle las gracias a Edna por haber aceptado esta invitación. ¿Dónde las personas se pueden comunicar si interesan, ¿verdad?, tener alguna cita contigo? Si gustan tener una cita, se pueden comunicar conmigo al área 323-538-3500. Usualmente cuando me llaman me gusta hablar con las personas. Si yo no soy la persona correcta para esas personas, siempre puedo referirlas a diferentes lugares, pero mi número de teléfono está abierto para que las personas se puedan poner en contacto conmigo si tienen alguna pregunta. Gracias, Elizabeth. Gracias, Edna, por la oportunidad. Y amigos, ya se nos está terminando el tiempo, pero recuerden que pueden visitarnos en nuestras redes sociales, Mujeres con Destino, y en nuestra página web, mujerescondestino.com. Déjenos saber si este programa ha sido de bendición para su vida. Si tiene alguna petición de oración, puede comunicarse a los números de nuestro ministerio. También nos puedes escribir para que nosotros podamos estar orando, intercediendo por tu necesidad. Y en esta noche, como decía anteriormente, si has pasado por alguna experiencia traumática, hoy es el día en que el Señor quiere comenzar a trabajar con tu vida, con tu corazón. Si tus niños y tus adolescentes han pasado por este tipo de experiencia, el Señor hoy te ha dado herramientas para que puedas comenzar a trabajar con esta situación. Así que entrégale todas tus cargas, todas tus dolores, tus necesidades a Él. Y si no has aceptado al Señor como tu Salvador o te has alejado de Él, hoy también es el día en que Él quiere transformar tu vida para poder sanar tu corazón, pero también sanar tu espíritu. Así que en esta noche
pídele al Señor que entre en tu corazón, que transforme tu vida, que te haga una nueva criatura y comienza, ¿verdad?, a buscar del Señor y asiste a alguna iglesia donde puedas recibir esa palabra de Dios que te transforme y que renueve tu corazón. Ya nos vamos despidiendo y los esperamos en un programa más de Transformando las Familias el próximo viernes a las 8 de la noche. Le dejamos con una alabanza donde sabemos que va a ministrar también a su corazón, porque el Señor nos ama de manera incondicional y Él está ahí para nosotros. Dios les bendiga.